Entonces, antes de responder la 5 et la 6, le numéro 5, le numéro 6, on va liser ce table. ¿Ya? On, Ok. c'est un pronombre. Este es otro pronombre. ¿Ya? Le pronombre on. ¿Ya? Ya le hemos visto la función del on, el don en otras unidades, ¿no? En las de ubicación, ¿no? Este es diferente, es completamente diferente a ese, ¿ya? Entonces, ¿qué era un pronombre? ¿Qué es que sea un pronombre? ¿Vous vous rappelez? Eh, amo eh, que reemplacé de Ujú. subject, Ah, que remplacer le sujeto. sujet. Ajá, sí, très bien, le sujet. ¿Ah? Muy bien. Dans ce cas, en este caso, vamos a usar un verbo de consumación, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos da el libro parler de, ¿ya? Vamos a usar otro, ¿sí? Que ya sabemos, por ejemplo, boire. ¿Qué es que c'est boire? ¿Vous vous eh, rappelez? no me acuerdo. ¿Ya? Este No, boire con B grande es el de beber, ¿ya? más. Con V, Bebé. voir, la diferencia no, boire, voir, el otro, el de V, voir es ver, ¿no? Entonces, boire Ujú. c'est un verbe de consommation. Pourquoi? Parce qu'il utilise la préposition de. ¿Ya? Du place le plus, pardon, plus le, la, un, El- une et de. ¿Ya? de. De Ujú. plural. Este de se reemplaza completamente, ¿no? Entonces ya sabemos. Por ejemplo, ¿cómo diría yo tomo café? Eh, je vois du café. Ajá, parfait. Je vois du café. Très bien, ¿no? Estos dos se transforman en du cuando es Ujú. Ujú. masculino como café. Ya se masculan café. Très bien. Je vois du café. Parfait. Si es que en una conversación nosotros estamos tomando café, obviamente, y alguien propone, quiere beber café, está bebiendo café y está repitiendo bastante esto, el you café, existe un pronombre para eso, que en español no hay. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Siempre que un verbo utilice la preposición de, toujours, siempre, lo que venga después de para adelante, yo le puedo poner con ¿ya? Para ejemplo, Mm, je, bueno, aquí voy a ponerle, ay, le quito la primera E, con lo que son dos vocales, ¿sí? J'envoie, ahí donde está, ¿sí? J'envoie, ¿ya? Tu vois du café, j'envoie aussi, ¿ya? Pero cuando usamos esto, igual que en todos los pronombres que hemos visto hasta aquí, tiene que haber alguien dicho esto que estamos consumiendo, ¿ya? Para que yo coja y reemplace todo lo que esté, ejemplo, du café, con solo esta palabrita, on, j'envoie, ¿ya? Sigue las mismas reglas, ¿no? ¿Cuáles eran? Vamos a poner las reglas de los pronombres. em, en negativo ya no se utiliza el artículo. Ah, no, ese no, ese es de los Ah, verbos de consumación, ¿ya? Que también tendría que ver con eso. En negativo era el artículo está dentro, pero el pronombre está dentro de la negación, ¿no? Por ejemplo, mm, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. ¿Sí? Sería el verbo en negativo, ¿ya? Je quito esta N porque ya tiene esta, pero la E porque ya tiene esta. Je n'en vois pas. ¿Eh? Yo no lo veo. Sí, a eso más o menos se le puede traducir como un objeto directo en nuestro español, ¿no? Yo lo bebo también, yo no lo bebo. ¿Qué? Este lo va a ser
el café en español. En francés, verbo de consumación con de. Reemplazo todo lo que viene después de para adelante con un. ¿Ya? Facilito. Eso no hay que olvidar. ¿Sí? ¿Vos sabés de cuestión, por ça? Mm, ¿No? no. Ok, ¿ya? Vamos con otro ejemplo. Este, como no tenemos en español, no, tenemos que aprendernos por cómo funciona, ¿ya? Entonces, vamos con el verbo parler que está aquí, ¿no? Tu as parlé, passé composé, tu as parlé de ça, ¿sí? Avec lui. Este de aquí, el objeto de ça, le pertenece a parler, ¿ya? Entonces, avec lui es el resto de complemento, pero no tiene nada que ver con parler. Parler va con de. Más lo que nosotros de aquí querramos. Aquí ya le usó otra palabrita sa, que es, puede ser alguna conversación íntima, de las notas del hijo, cualquier cosa. No se explica ahí, porque entre esas dos personas saben de qué se trata. De eso, ¿ya? No, Mm, on parle, aquí cuidado la pronunciación, on, este es más cerrado, este es más abierto, on parle ce soir, on parle ce soir, ¿ya? Entonces, ¿qué querrá decir en esta partecita? Nosotros ¿Eh? hablamos esa noche. Es, lo vamos a hablar o lo hablamos esta noche, ¿ya? Este más se traduce como el lo, no siempre, ¿ya? Lo vamos a hablar, ¿ya? Este siempre nos acordamos cuando esté después de un sujeto, de un pronombre personal. Nosotros tenemos el on, no significa que esté en algún lugar específico, es que sea un pronombre. Esto. ¿Y qué? ¿Por qué? Mm, Porque este verbo, el verbo de ley, tiene que va a estar ahí, tiene do, siempre. ¿Ya? A eso nos ponen esto de aquí. Vamos otro. Reve, ¿sí? Como le dije por acá ayer, en la anterior clase, evoqué, se utiliza para souvenir, recuerdos, y también para rev, sueños, ¿ya? Y así se escribe reve, es el verbo soñar, ¿ya? Que nosotros mm, usamos directamente, sueño con, bueno, con la preposición con, sueño con alguna cosa, ¿ya? Aquí en francés en vez de con se utiliza la preposición de, rêver de quelque chose, ¿ya? Por lo tanto, si es que alguien ya está repitiendo ahí los sueños en una conversación, utilizamos el pronombre un. Yo lo soñé, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí, je rêve d'aller à Cuba. Sueño con ir a Cuba, ¿ya? Entonces, mm, todo esto que es lo que soñó, todo lo que está después de, vamos a reemplazar con un moi aussi. J'en rêve. ¿Ya? J'en rêve quoi? D'aller à Cuba aussi. ¿Ya? ok. Facilito. Puede quedar también con moi aussi si es que se olvidó de qué pronombre es. No pasa nada. ¿Ya? Solo que aquí es un poco más complejo ya estarle pensando con cuál fue la preposición que usó hasta que se acostumbre. ¿Ya? Otro verbo. Vouloir. ¿Qué es que se vouloir? Mm, Poder ¿Ah? Es el siguiente. Pouvoir, desear. poder. Eso, desear o querer. ¿Ya? Muy bien. También utiliza, no es un verbo de consumación, ¿no? Que eso es lo que Ujú. más se utiliza en este contexto con este artículo. Entonces, ¿cómo se conjuga a la primera persona, a la segunda persona, perdón, del singular? El verbo vouloir. Tu, Tu, vo, eh, B, O, U, X. tu veux. Tu veux de quelque chose. Par exemple, est-ce que tu veux du thé? ¿Ya? C'est une question. Est-ce que tu veux du thé? Et l'autre personne Mm, pour répondre, oui, j'en veux. ¿Ya? Oui. Ay, perdón, esta es una O. Oui, ujú. j'en veux. Que es lo más común con este verbo. Usar.
Esta sí tiene que acordarse para alguna propuesta con el verbo vouloir. ¿Sí? Entonces, Mm. para cualquier cosa, para cualquier invitación, el Jean vous. Jean vous, par exemple, un autre. Est-ce que tu veux quoi? Ah, de la crème, par exemple. Est-ce que tu veux de la crème? ¿Cómo sería la respuesta? Mm, oui, John Bo. Jean vous. Très bien, ¿ya? No importa cualquiera que sea si es masculino o femenino. Du thé, masculin, de la crème, féminin. Siempre va a ser con on. ¿Por qué? Por culpa del de. Más es por ese. No tiene que ver si es que es singular, plural, femenino, masculino. Siempre va a ser un. ¿Ya? Du, de la, de, con cualquiera de estos. O de, solito, cuando esté en negativo. Cualquiera de estos vamos a reemplazar con on. Ya no es necesario poner otra vez, no, je veux du thé, no. No es necesario, solo je veux. Ya se entiende el que va a ser de lo que me pregunta. ¿Ya? Hecho. Facilito. Okay. Otro verbo, manger. ¿Sí? Esos también son manger, voir, rêve, que pone aquí, parler, evaluar. Son los más utilizados, pero no los únicos. ¿Ya? Avoir también, ¿no? Todas las variaciones que tengamos con avoir, ¿sí? Que le di en una de las clases también. ¿Hecho? Muy bien, eso es en cuanto a esto. ¿Sí? Vamos con la siguiente parte, pasa que hagamos todo de una vez. Exprime la obligación o l'interdit. ¿Ya? Obligación igual, la même chose en español, l'interdit, prohibición. ¿Sí? Aquí sí es diferente. Prohibir algo, interdire. ¿Ya? La prohibición, l'interdit. ¿Sí? Esa T no suena. ¿Ya? Para eso nosotros usamos dos verbos específicamente que le tenemos aquí conjugados. ¿Ya? Le verbe devoir, devoir, deber. ¿Ya? Por ejemplo, el de yo debo estudiar francés todos los días. Je dois étudier le français tous les jours. Por ejemplo, ¿ya? Esa es una obligación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, no es un verbo irregular, cuáles son las conjugaciones, ¿no? Aquí tenemos que tener cuidado con esta, la pronunciación. Es doivent, il doivent, el doivent, en pluriel, en singular, il doit. El doit, on doit. ¿Sí? Ese es el más que tenemos que tenerle cuidado. Si se da cuenta, se parece al verbo boire, que ya le hicimos hace un momento, el verbo beber. Boire. Se parece, solo que en vez de la D está la B. ¿Sí? Un. El passé composé también se parece, ¿sí? Era bu, con B grande, bu, el de boire. Este es du, con accent circonflexe, avec accent circonflexe. Pourquoi? Parce qu'il y a notre du que nous déjà connaissons. Du est de plus le. ¿Ya? C'est la même pronunciación. ¿Sí? Es la misma pronunciación, solo que le pusieron el acento circunflexo para distinguir. Eso se llama tilde diacrítica. ¿Sí? Para distinguir la función. Porque yo también puedo decir el verbo avoir con este. J'ai du froid, por ejemplo. J'ai du froid. Tengo frío. ¿Ya? Pero ese es un artículo. Aquí es el verbo deber. Yo debí. ¿Sí? Y todo esto, no importa cómo le conjuguemos, va a estar seguido del infinitif. Toujours, siempre. Igual que en español. Yo debo estudiar, yo debo nadar, yo debo comer. Igual en francés. ¿Ya? Je dois manger ¿sí? Je dois manger de la pizza, por ejemplo. ¿Sí? Ahí siguen las otras reglas del otro verbo. El siguiente verbo es el principal. Este es un verbo modal. Entonces,
Ahí ya sabemos todas las reglas de los verbos modales, también se aplica con esto. Solo que el significado cambia, ¿no? Como en todos. Este va a ser para una obligación. ¿Listo? Vous avez des questions jusqu'ici? Non. ¿No? Perfecto. Y hay otro que también expresa una obligación, pero es un poco más leve, ¿ya? Que es un verbo impersonal. Un verbo impersonal siempre se le conjuga en la tercera persona del singular, que es il faut. Aquí está, ¿ya? Il faut también salió y le vamos a seguir viendo y usando y también me ha de haber oído decir bastantes veces. Il faut le podemos traducir como es necesario o hay que. ¿Sí? ¿Es necesario o hay que? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay que estudiar francés. ¿Ya? Ahí todo esto reemplazo con il faut. Il faut étudier. Igual que el anterior. Plus l'infinitif. Devoir. Plus l'infinitif. Il faut plus l'infinitif. ¿Ya? Entonces, este hay que, igual en español, ¿quién es el sujeto cuando digo hay que? No hay, ¿no es cierto? Ese es un verbo Mm, impersonal. Este il, aunque esté escrito, no es nadie, ¿sí? Pero siempre tiene que estar escrito il ahí. El fo no existe, ¿ya? Entonces, no es nadie ese, solo se traduce como hay que, más el verbo que usted quiera, ¿ya? Esta es una obligación, pero un poco más leve, ¿sí? Y la obligación un poco más fuerte que ya vimos, el imperatif. ¿Sí? ok. ¿Ya? Facilito. Eso es pour exprimer la obligación. Devoir, il faut et l'impératif. Pour exprimer l'interdit, la prohibición, c'est le même verbe, mais négatif. Pero negativo. ¿Ya? O también se puede utilizar el infinitivo negativo, que eso no hemos usado. ¿Ya? Que es esta partecita de aquí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a leerle y después usted me hace una oración con cada uno, ¿no? Le premier, devoir. Vous devez avoir un passeport pour voyager à la France, par exemple. ¿Ya? Votre tour, su turno. ¿Cómo sería? Em, Con cualquier persona, no es necesario con vous. ok. em, mm, yo, devoir aller euh, à Caux, ¿A cuál? Perdón. ¿A? à Caux, ¿Cómo? ¿Qué es que à se come? classes, Ah, a la Caux, clase. la classe, Ujú. À la classe. Parfait. Tu devais aller à la classe tous les je- jours, par exemple. ¿Ya? Il faut payer 5 euros pour entrer. ¿Ya? Un autre exemple avec il faut. euh, il faut utiliser masque. Ah, parfait, très bien. ¿Ya? Ahora con l'impératif. Éteignez vos téléphones. Éteignez es apagar. ¿Ya? Ok. Ne utilicé, ¿cómo, cómo se dit gorra? Gorra gap también se puede dejar. Chapeau. Ah, chapeau en bank. Ah, pues no, ahorita como obligación positiva. Ah, ok. ¿Cómo sería? Em, mm, para- mm, mm, utilicé.
alcohol, Ya, perfecto. Très bien. ¿Ya? Ahí está. Otra que no hemos visto, pero que es muy lógica, que se ve más en carteles, es el infinitif. Entrer sans frapper. Entren o entrar sin golpear. Ahí la mm, orden no está para nadie. No se sabe quién hace, es en forma general cuando se usa el infinitive. Es cualquier persona que lee, tiene que entrar pero sin golpear la puerta. Frappe es golpear. ¿Ya? Eso es. Ese es el infinitive. Tres que ¿cómo es cuatro? Que exprime la obligación. ¿Ya? L'interdit, ese es lo negativo. Y esto de aquí, con estas es lo mismo que hemos visto siempre. El de infinitivo es un poquito diferente. Para infinitivo vamos a poner el ne pas y después el verbo en infinitif. Ne pas ouvrir la fenêtre. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? No abrir la ventana. Nosotros solo ujú, usamos el no al comienzo del verbo en infinitivo. Aquí sí tenemos que tener cuidado que es las dos negaciones. Ne pas, ne jamais, que también ya vimos. Ne rien, cualquiera de esos. Ya ahorita se me han ido bastantes de los que ya vimos. Cualquiera de estas, la combinación de ne con los otros negativos más el infinitivo. ¿Ya? Ese es, ujú. hay que tenerle cuidado. Como le dije, eso se ven en carteles, en señales de tránsito con el infinitivo, porque es de forma general. ¿Ya? Ahora, con los otros sí tenemos que dirigirnos a una persona. Por ejemplo, tu ne dois pas faire de bruit. Tú no debes hacer ruido. ¿Ya? Igual, faire de bruit no ponemos tu porque está en negativo, aunque no sea el verbo faire en negativo. ¿Sí? Sigue la misma regla. Cuidado con eso también. ¿Ya? ¿Cómo sería un ejemplo? Un ejemplo avec vous. De doigt négatif. Interdit. Em, vous, vous, vous ne devez, Ajá. devez pas, ¿cómo se dice fumar? Fume. Ah, por acá está. Fume, Fume. ¿Ya? Parfait. Vous así. ne devez pas fumer. C'est interdiction. ¿Ya? Es una prohibición esto. ¿Ya? Lo suivant con il faut. Il ne faut pas s'énerver. Euh, il ne faut pas pailler avant de manger. Ah, parfait. Avant de manger, très bien. ¿Sí? Lo suivant, l'impératif négatif, ne fumez pas ici, s'il vous plaît. Em, ne utilicez, ne utilicez pas chapeau en bas. Ah, très bien. Don lo van, ahí usamos don. Don lo van, porque ya estamos en el interior. ¿Ya? Ah, no va. Perfecto. Listo. Y hay otros verbos que también expresan la prohibición por sí solos, ¿no? El verbo pouvoir o negatif, el verbo interdit, ¿ya? Es prohibir, ¿no? Interdire es el infinitivo. Interdire. Entonces, como ya sabemos cómo conjugar el verbo dir, es igual, solo que antes va antes. Es el mismo. ¿Ya? Interdire, prohibir. ¿Sí? Entonces, verbo pouvoir negatif et le verbe interdit. ¿Ya? Entonces dice, lo primero, on ne peut pas manger ici. Completamente prohibido. ¿Sí? Lo suivant, il est interdit de stationner. ¿Ya? Aquí está usado como participase. Utiliza el verbo avoir, solo que esta es otra estructura que tenemos que ver después, que se llama voz pasiva. ¿Eh? Que sí la de haber visto en el inglés, la voz pasiva en el español. Entonces aquí está en esa forma. No es que usa el verbo être, sino que usa el verbo avoir, con pasar. Aquí dice, está prohibido estacionarse.
Está prohibido estacionarse. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dos ejemplos igual con el ne pas pouvoir est interdit. Être interdit, s'il vous plaît. Um, eh, on ne peut pas criar, no, gritar, Sí, cría. Ajá. la crié, ici, Ah, parfait. Avec il est interdit. eh, mm, eh, il est interdit De de marché. marcher, Parfait. ¿Ya? Fácil o difícil hasta aquí. fácil, fácil. Facilísimo, ¿no? Ahí puede usar cualquiera. Pero el que más vamos a usar es el il faut. ¿Sí? Es una obligación, pero es un poco más leve. ¿Ya? Con devoir es más a niños, profesor, estudiante, pero no me gusta mucho usar eso. Jefe, empleado, también con las mascotas, aunque no entiendo. ¿Ya? Es una obligación un poco más fuerte. Muy bien, igual que el imperativo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer los ejercicios de las siguientes, de las anteriores que me pasé. ¿Ya? Vamos a hacerle con el um, el pronombre lo número 5, lo número 6. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Aquí está con el verbo avoir envie, por ejemplo. Avoir envie es tener ganas. ¿Sí? Ujú. Es junto. Y la posición, no hay que olvidarnos, siempre va antes del verbo o entre sujeto y verbo. ¿Sí? Es de cualquier pronombre. ¿No? On va continuer avec los 7, 8, 8, 9. Ya está. Solo eso, hasta el 9, que es lo que ya Ah, vimos ahorita. ¿Sí? Y aparte de eso, esta parte no vamos a hacer hoy. Aparte de eso, me va a escribir 5 obligaciones que un estudiante tiene que hacer. ¿Ya? 5 obligations qu'un étudiant doit faire. ¿Ya? Y 5 interdits, 5 prohibiciones, 5 interdits que on ne peut pas faire dans le musée. ¿Ya? Que no se puede hacer en el museo. mm, ok. ¿Sí? Obligaciones del estudiante y 5 prohibiciones en el museo. ¿Ya? Con cualquiera de estas formas. La que usted quiera. ¿Ya? Pero hay variadito para que vayamos cambiando. No 5 de devoir, 5 de il faut. No. Un poco variar. ¿Ya? ¿Vos sabés de question pour la tâche? Pour les tâches. Las obligaciones y prohibiciones, hago y envío foto. No, eso no es necesario. De ninguna mismo. Mm, Solo ahí me dice, ya acabé y revisamos. ya, ¿Ya? Perfecto. ok.